Buenos días, soy Valentina de Jesús y estoy con mi compañera Devani y hoy les vamos a presentar el tema de el papel de la mujer en la literatura hispanoamericana, de la invisibilidad a la expresión intelectual. Como Bueno, yo les voy a contar sobre la mujer en la literatura. La presencia de las mujeres en la literatura varía según la época que se decida analizar. Al comienzo, ay no, se me fue. A ver, otra vez. Bueno, yo les voy a hablar sobre la mujer en la literatura. La presencia de las mujeres en la literatura varía según la época que se decida analizar. Al comienzo, las autoras estaban ocultas bajo autonombres o recluidas en sus hogares. Con el avance del tiempo y del movimiento feminista se logró visibilizarlas y así dar paso a obras fundamentales para el arte literario y a una escritura diversa alejada de una visión de divisoria de géneros. En el siglo XIX, la opresión masculina sobre las figuras feministas eran una fuerza invisible. A veces tomaban forma en nombres de varones inexistentes que les quitaban el crédito de su trabajo y otras en un som sometiempo constante que las mantenían ocultas y encerradas. El camino para las escritoras de esa época tenía pocas salidas: cambiar su identidad o llevar una vida de encierro. Para comprender las bases de la escritura feminista es necesario entonces mirar nombres masculinos, porque es detrás de estos que se encuentran escondidas las grandes escritoras del siglo XIX. Como resultado del rechazo al crecimiento feminista, las mujeres escritoras se convirtieron en escritoras. Nombres como Currer Bell, Ellis Bell o Anne Bernard eran pseudónimos masculinos utilizados por mujeres escritoras para poder publicar sus obras y ser tomadas en serio dentro del mundo. Las hermanas Brontë escondieron su identidad detrás de estos nombres y lograron crear novelas muy importantes como Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. Por su parte, Louisa May Alcott también utilizó otro nombre antes de alcanzar reconocimiento como Mujercitas. Otra forma de opresión hacia las mujeres era mantenerlas alejadas de la sociedad, como ocurrió con Emily Dickinson, quien vivió gran parte de su vida en aislamiento y publicó muy pocos poemas. Mientras vivía, a pesar de todo, sus escritos se volvieron fundamentales para la literatura. Con la llegada del siglo XX, las mujeres comenzaron a publicar con su propio nombre y escribir sobre temas como la desigualdad y la violencia de género. Autoras como Virginia Woolf y Simone de Beauvoir ayudaron a impulsar la literatura feminista y a cuestionar el papel de la mujer en la sociedad. Más adelante, escritoras como Margaret Atwood continuaron mostrando esta problemática en sus obras. Actualmente, las mujeres tienen un lugar mucho más reconocido dentro de la literatura y escriben sobre temas variados, demostrando que la literatura femenina es una parte fundamental de la cultura y el arte literario. Digo eso también, ¿eh? digo eso también. ¿Esa es tu Wow. parte o no quieres que lo diga yo? No, pues déjame lo digo. La defensa del conocimiento femenino, con Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora religiosa novohispana que vivía en una época donde las mujeres no tenían muchas oportunidades para estudiar o expresar sus ideas. Desde joven mostró un gran interés por el conocimiento y la literatura, pero muchas personas criticaban que una mujer quisiera aprender y escribir. Uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando escribió Respuestas a Sor Violeta, una carta en la que defendió el derecho de las mujeres a recibir educación y participar en la vida intelectual. Ella explicó que estudiar no era algo malo y utilizó argumentos filosóficos y religiosos para apoyar sus ideas. A pesar de las críticas y la presión de la sociedad, Sor Juana continuó escribiendo poemas, obras de teatro y ensayos. También escribió la Carta Atenarógica,
donde volvió a defender su derecho a estudiar y a demostrar su inteligencia. Su valentía la convirtió en una figura importante para la literatura y para la lucha por la igualdad de las mujeres, aunque al final su vida dejó de escribir y se dedicó más a la religión. Su legado sigue siendo muy importante porque inspiró a muchas personas a defender la educación y la libertad del pensamiento. Gabriela Mistral y la sensibilidad social femenina. Gabriela Mistral fue una escritora que dedicó gran parte de su poesía a hablar sobre las personas más vulnerables, como las mujeres, pobres, los niños y los trabajadores. En sus poemas mostró sentimientos de tristeza, esperanza y amor por la humanidad. Aunque no se consideraba completamente feminista, sus escritos ayudaron a visibilizar los problemas que enfrentaban muchas mujeres en América Latina. Gabriela Mistral defendía la importancia de la educación para las mujeres, ya que creía que estudiar les permitía tener una vida más digna y con más oportunidades. En textos como La instrucción de la mujer explicó que las mujeres debían ser respetadas por su inteligencia y capacidad. También habló sobre las dificultades, limitaciones y sufrimientos que vivían muchas mujeres en una sociedad dominada por los hombres. Gabriela Mistral reflejó en sus obras una gran sensibilidad femenina al expresar los sentimientos, emociones y dificultades que vivían muchas mujeres de su época. A través de su poesía habló sobre el amor, la tristeza, la maternidad, el sacrificio y la soledad, mostrando una visión humana y profunda de la vida femenina. Sus escritos también daban voz a las mujeres pobres y sin oportunidades, defendiendo especialmente la importancia de la educación para que pudiera tener una vida más digna. Además, Gabriela Mistral comprendía el sufrimiento y las limitaciones que enfrentaban las mujeres en una sociedad dominada por los hombres. Aunque no buscaba romper completamente con el papel tradicional de la mujer, sino intentó valorar su inteligencia, sus emociones y capacidad. Por eso su literatura se considera una representación importante de la sensibilidad femenina en América Latina, ya que mostró de manera sincera las experiencias y sentimientos de muchas mujeres. Rosario Castellano y la crítica a la desigualdad. Rosario Castellano fue una de las voces más importantes de la literatura y el feminismo en México. En su obra denunció distintas formas de desigualdad, la opresión de las mujeres, el racismo hacia los pueblos indígenas y las diferencias de clase social. Su crítica no era solo literaria, sino también social y política. Rosario Castellano criticó la desigualdad de género porque consideraba que la sociedad imponía a las mujeres roles limitados, relacionados con el hogar, el matrimonio y la maternidad. Según Castellanos, desde pequeños las mujeres eran educadas para obedecer, guardar silencio y depender de los hombres, mientras que a los hombres se les enseñaba a tener libertad y autoridad. Ella pensaba que estas diferencias no eran naturales, sino construcciones sociales creadas por una cultura patriarcal. En sus ensayos defendió el derecho a las mujeres a estudiar, trabajar y participar libremente en la sociedad. También señaló que muchas mujeres sacrificaban sus sueños y su identidad para cumplir las expectativas familiares y sociales. Gracias a estas ideas, Rosario Castellano es considerada una pionera del feminismo mexicano y latinoamericano. En obras como lección de cocina, Rosario Castellano mostró cómo la desigualdad de género podía aparecer en la vida cotidiana y dentro del matrimonio. Sus personajes feminismos suelen sentirse atrapados por la responsabilidad doméstica, la dependencia económica y la presión social de ser buenas esposas. Castellano criticó que el trabajo a las mujeres en el hogar no fuera valorado y que la sociedad espera de ellas sacrificio y sumisión. Además, explicó que muchas veces la violencia hacia las mujeres no era física, sino silenciosa, manifestándose en la falta de libertad, de reconocimiento y de oportunidades. También relacionó la desigualdad de género como otras formas de discriminación, como la pobreza y el racismo hacia las mujeres indígenas. Su obra sigue siendo importante porque muchos de los problemas que denunció continúan presentes en la actualidad. Seguimos con Alfonsina Storni y la lucha por la libertad femenina. Alfonsina fue una poeta, escritora y periodista argentina nacida en 1892 en... No alcanzó a ver.
¿Aquí qué dice? Dinamarca en Capriscan, Suiza. Le digo nada más en Suiza. Ajá. Sí. Que no sé por qué se corta ahí. A ver. Ay, tengo mucha calor. Bueno, ahora seguimos con Alfonsina Storni y la lucha por la libertad femenina. Alfonsina fue poeta, escritora y periodista argentina nacida en 1892 en Suiza, aunque desde pequeña vivió en Argentina. Creció en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de estudiar, de trabajar o de expresarse libremente, por lo que desde joven enfrentó dificultades económicas y sociales. Trabajó como maestra y actriz y periodista mientras comenzaba a escribir poesía. Su vida estuvo marcada por la independencia y el deseo de romper con las normas tradicionales que limitaban a las mujeres. Storni se convirtió en una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX porque sus poemas hablaban sobre el amor, la libertad, la desigualdad entre hombres y mujeres y la situación femenina en la sociedad. A diferencia de muchas escritoras de su tiempo, expresó abiertamente sus opiniones sobre el machismo y defendió la autonomía femenina. Sus obras mostraban mujeres fuertes, críticas y conscientes de las injusticias sociales. Alfonsina defendió la libertad femenina y criticó la desigualdad de género a través de su poesía y sus escritos periodísticos. En una época en la que la sociedad esperaba que las mujeres fueran obedientes, dependientes y dedicadas únicamente al hogar, Storni expresó ideas muy avanzadas sobre la independencia de las mujeres y su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. En muchos de sus poemas cuestionó el poder de los hombres, que los hombres tenían sobre las mujeres y denunció las normas sociales que limitaban la libertad femenina. También criticó la doble moral de la sociedad, ya que los hombres tenían mayor libertad, mientras que las mujeres eran constantemente juzgadas por sus comportamientos. Alfonsina defendía que las mujeres podían pensar, trabajar, escribir y vivir con autonomía sin depender de la aprobación masculina. Gracias a estas ideas, es considerada una de las figuras más importantes del feminismo en la literatura latinoamericana. En poemas como Tú quieres blanca y hombre pequeñito, Alfonsina criticó cómo la sociedad imponía reglas injustas a las mujeres mientras permitía mayor libertad a los hombres. En Tú que me quieres blanca denunció la hipocresía masculina al exigir pureza y perfección femenina, aunque los hombres no siguieran esas mismas normas. El hombre pequeñito compara a la mujer con un pájaro encerrado en una jaula para representar la falta de libertad que sufrían muchas mujeres dentro de las relaciones amorosas y de la sociedad. Sus textos muestran mujeres que desean independencia, respeto y libertad emocional. Además, Storni habló sobre la importancia de que las mujeres tuvieran voz propia y no fueran vistas únicamente como esposas o madres. Su obra fue muy importante porque ayudó a cuestionar las ideas tradicionales sobre el papel femenino y abrió un camino para futuras luchas por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Evolución del papel femenino en la literatura. La evolución del papel femenino en la literatura ha sido un proceso largo en que se reflejan los cambios sociales y culturales relacionados con los derechos y la participación de las mujeres en la sociedad. Durante muchos siglos, las mujeres tuvieron una presencia limitada, tanto como escritoras como personajes literarios. En gran parte, la literatura antigua y medieval, las mujeres eran representadas principalmente como figuras idealizadas, obedientes. Se me fue, ya no lo encontré. A ver. Evolución del papel femenino en la literatura. La evolución del papel femenino en la literatura ha sido un proceso largo que refleja los cambios sociales y culturales relacionados con los derechos y la participación de las mujeres. En la sociedad, durante muchos siglos, las mujeres tuvieron una presencia limitada, tanto como escritoras como personajes literarios, en gran parte de la literatura antigua y medieval. Las mujeres eran representadas principalmente como figuras idealizadas, obedientes o dependientes de los hombres.
Sus personajes solían estar relacionados con el amor, el matrimonio y la maternidad, o el sacrificio, mientras que los hombres ocupaban los espacios de poder, aventura y conocimiento. Además, muchas mujeres no podían acceder fácilmente a la educación ni a publicar obras con libertad, por lo que sus voces eran poco visibles dentro del mundo literario. Con el tiempo, especialmente a partir del Renacimiento y más adelante, en los siglos XIX y XX, comenzó a creer la participación feminista en la literatura. Algunas mujeres empezaron a escribir sus propias experiencias y a cuestionar las normas sociales que las limitaban. Gracias a esto, las representaciones femeninas cambió poco a poco. Las mujeres comenzaron a aparecer como personajes más complejos, con pensamientos propios, deseos, opiniones y conflictos internos. La literatura dejó de mostrar únicamente a la mujer idealizada y comenzó a representar problemas reales relacionados con la desigualdad, la falta de libertad y las expectativas sociales, las impuestas a las mujeres. La literatura, escrita por mujeres, también ayudó a abrir debates sobre temas que antes eran considerados inapropiados o poco importantes, como la educación femenina, la independencia económica o el derecho a decidir sobre la propia vida y la crítica al machismo. Muchas mujeres autoras utilizaron sus obras para denunciar la injusticia que enfrentaban las mujeres dentro de la familia. En América Latina, escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Rosario Castellano y Alfonsina Storni tuvieron un papel muy importante en esta transformación. Sus obras mostraron mujeres inteligentes, sensibles y conscientes de sus derechos, rompiendo con muchos estereotipos tradicionales. A través de la poesía, el ensayo y la narrativa, estas autoras defendieron la capacidad intelectual femenina y criticaron las limitaciones sociales impuestas por el patriarcado. También ayudaron a que otras mujeres encontraran inspiración para escribir y expresar sus ideas libremente. Otro cambio importante en la evolución del papel femenino en la literatura es la diversidad de este tema y personajes que existen actualmente en la literatura contemporánea. Las mujeres ya no aparecen únicamente como personajes secundarios o dependientes, sino como protagonistas activas de sus propias historias. Hoy se representan mujeres con distintas profesiones, culturas, orientaciones, edades y experiencias de vida. Además, muchas obras literarias abordan temas como la violencia de género, la discriminación, la libertad sexual, la igualdad de oportunidades y la búsqueda de una identidad. Esto demuestra cómo la literatura ha evolucionado, junto con el movimiento social feminista que buscan mayor igualdad entre hombres y mujeres. La presencia de más escritoras también ha cambiado la forma de entender la literatura. Actualmente existe un mayor reconocimiento hacia las obras escritas por mujeres y se estudia más la importancia de sus aportaciones culturales e intelectuales. Aunque todavía existen desigualdades en algunos espacios literarios, la participación femenina es mucho más amplia que en siglos anteriores. Gracias a este proceso de evolución, la literatura se ha convertido en una herramienta fundamental para visibilizar las experiencias femeninas y promover la reflexión sobre los derechos y la igualdad de las mujeres en la sociedad. En algunos espacios literarios, la participación femenina es mucho más amplia que en siglos anteriores. Gracias a este proceso de evolución, la literatura se ha convertido en una herramienta fundamental para visibilizar las experiencias femeninas y promover la reflexión sobre los derechos y la igualdad de las mujeres en la sociedad. Si quieres que digamos una conclusión Conclusión. una y una, o digo esto, me dice. La participación de las mujeres en la literatura ha sido resultado de una larga lucha por la igualdad y el reconocimiento a las autoras que mencionamos utilizaron sus obras para defender los derechos de las mujeres y denunciar las desigualdades de su época. Gracias a sus aportaciones, hoy la literatura cuenta con una mayor... Es que siento que se repite. O nada más di así de que poquillo lo que tú entendiste, luego yo digo lo que yo entendí. O te voy a decir que no lo decimos, o sea, ya lo pongo al final del...
el documento, pero no lo decimos. Bueno, está No creo, bien. no creo que diga algo. Pues ojalá no. No, no creo. Ya no me faltaría poner. Ah, no, bueno, el link del video, creo que sí se puede subir a YouTube y ya me pasas el link y ya lo pongo, porque tiene que ser un documento diferente. Ya, ya quito la grabación. Sí, si quieres. Ay.